agradecemos a los laboratorios Armstrong y sus marcas participantes el apoyo para la realización de este evento. Voy a exponer a ustedes el tema sobre la microbioma en la rinosinusitis crónica. Vamos a ver en primer lugar lo que es el significado de un microbioma. Un microbioma puede definirse como la presencia de todos los microorganismos que se encuentran en un nicho o contexto anatómico y fisiológico en particular. Esto puede ser desde un sitio muy pequeño, como por ejemplo solamente el microbioma que se localiza en el complejo osteomiatal, que puede diferir notablemente del microbioma que se puede encontrar sobre el cornete inferior o incluso, desde luego, en la rinofaringe y en el interior de los senos paranasales. Equivale a lo que anteriormente se conocía como microflora, pero este ya es un término en desuso. A diferencia de la microbiota, el microbioma se caracteriza porque estudia no nada más a los tipos de microorganismos que habitan en un nicho anatómico y fisiológico en particular, sino también a los genes funcionales y su interacción con el medio ambiente. Es decir, su micromedio ambiente, cómo interaccionan estas bacterias con otras bacterias o incluso con hongos, parásitos e incluso con virus en un nicho ecológico. ¿Por qué estudiar ahora el microbioma? Bueno, pues necesitamos incrementar la información. Información que antes obteníamos con exudados y cultivos a base de hisopados nasofaringios, hisopados nasales o hisopados de la orofaringe. Pero resulta que estas técnicas en las que se toman los hisopados de estas regiones anatómicas y luego se colocan en un medio de cultivo, por decir algo, en un agar, resultaba que no podían demostrar la totalidad de gérmenes que se encontraban en ese nicho ecológico en particular. ¿Por qué? Porque en primer lugar, no todos los microorganismos pueden crecer adecuadamente en el medio de cultivo de un agar, por ejemplo, y hay bacterias, hay microorganismos que dependen de otros microorganismos para poder sobrevivir. Supongamos en la rinofaringe tenemos un microorganismo A y tenemos un microorganismo B, pero ambos dependen uno del otro para poder sobrevivir. Y si uno de estos dos no puede desarrollarse o no puede crecer en un método de cultivo convencional, como es el agar, entonces tampoco va a crecer el otro. Y nos vamos a quedar con la idea de que no, de su ausencia o de su inexistencia en ese nicho ecológico. Ahora el estudio se enfoca en un gen que comparten todas las bacterias y que cada una de estas bacterias tiene una versión única de ese gen denominado 16S ribosomal. Entonces, como se está estudiando ya la genética del microorganismo, es posible identificarlo en cualquiera de estos nichos ecológicos. Y pues la ciencia se ha llevado una gran sorpresa al develar que en cada uno de estos nichos ecológicos habita una gran cantidad de microorganismos que componen entonces lo que conocemos ahora como microbioma. ¿Por qué estudiarla también? ¿Por qué estudiar el microbioma? En este caso en específico de la rinosinusitis crónica. Pues debemos conocer el papel que desempeña el microbioma en la susceptibilidad de enfermar, en el diagnóstico y en la evolución de la rinosinusitis crónica, así como en el tratamiento y en el pronóstico de este estado patológico. Muchas veces los pacientes nos preguntan, oye, ¿qué pasa con mi sistema inmunológico? ¿No? ¿Por qué me enfermo con tanta recurrencia? ¿Estoy débil de defensas o qué me está pasando? Bueno, aquí la respuesta puede ser de que no es un sistema inmunológico el que está débil, puesto que esto se reflejaría en otros órganos y sistemas, ¿no? Como infecciones gastrointestinales recurrentes, o problemas de la vía respiratoria inferior recurrentes, o incluso de piel o de vías urinarias, tratándose de un sistema inmunológico que trabaja en todo el organismo, ¿no? Puede ser él susceptible a enfermar de las vías respiratorias superiores porque su microbioma está alterado. Entonces, por eso vale la pena conocer e incrementar nuestra información
en el papel que puede llegar a desempeñar el microbioma, en este caso en particular, en la rinosinusitis crónica. Tenemos que familiarizarnos con los términos que se empiezan a utilizar ahora en la cuestión del microbioma. En primer lugar, que presenta una gran dinámica, y esto varía de acuerdo a un gran número de factores. Simplemente hay que empezar recordando que cuando nacemos, un recién nacido no está colonizado por ningún tipo de bacteria, es prácticamente estéril en ese sentido, pero a los pocos minutos y en las horas siguientes empieza a haber una colonización importante de los microorganismos en la piel del recién nacido, en la vía respiratoria superior y en el sistema gastrointestinal principalmente. Entonces, el microbioma presenta una gran dinámica, puesto que esto no se presenta nada más al momento de nacer, sino como vamos a ver en las siguientes diapositivas, el microbioma va cambiando de acuerdo a la edad. Hay un microbioma característico de la infancia, que hace a los niños también especialmente susceptibles a padecer cuadros de infecciones recurrentes de vías respiratorias. Hay un microbioma también muy característico de la adolescencia y de la edad adulta temprana, y este microbioma va a cambiar nuevamente y va a caracterizar a la edad del adulto mayor. Entonces, es muy dinámico, nada más por naturaleza. Si a esto agregamos todos los factores ambientales, como pueden ser tratamientos farmacológicos, lavados de las vías respiratorias, trauma, etcétera, pues el microbioma va a cambiar ante todos estos estados ambientales. Otro término que hay que reconocer y empezar a dominar es el de la dominancia del microbioma. Este es el grado, o se refiere más bien al grado o extensión en la que una o más especies de bacterias dominan numéricamente en un nicho ecológico. La disbiosis se refiere a un desequilibrio en el número de microbios presentes en algún nicho en particular, como consecuencia a cambios en las condiciones microambientales de la región anatómica implicada. Entonces, un desequilibrio. La resiliencia es una capacidad que se mide como un índice con el cual una comunidad microbiana regresa a su composición original después de haber sido alterada o agredida, como por ejemplo un procedimiento quirúrgico o bien un tratamiento farmacológico, principalmente con antibióticos. Eso en cuanto a la resiliencia. La resistencia es el grado en el cual una comunidad microbiana se mantiene sin cambios después o en respuesta a una perturbación. Y la sucesión es un proceso de cambio gradual y ordenado en una comunidad microbiana en la que algunos de sus miembros son reemplazados por otros. Esta sucesión tiene mucho que ver con la dinámica que les comentaba yo hace unos momentos. Por ejemplo, el microbioma de un niño posteriormente viene a ser reemplazado o presenta una sucesión en la edad del adulto joven y luego una vez más en la edad adulta avanzada. Cada una de estas sucesiones, ¿no?, caracteriza a lo que se ha denominado o se denomina ahora como biogeografía. Hay una biogeografía característica de la infancia, en la que, por ejemplo, estos estudios basados en el gen ribosomal 16S, en cuanto a actinobacterias, bacteroides, firmicutes y protobacterias, han caracterizado, por ejemplo, este nicho ecológico de la nasofaringe, principalmente el Corynebacterium, Propinebacterium y Bifidobacterium. En la orofaringe, Rhodia y Corynebacterium. De entrada voy mencionando que uno de los microorganismos más importantes que componen a un microbioma sano en la nariz y en los senos paranasales son el Corynebacterium, el Propionibacterium y los Bifidobacterium. Hay que hacer notar que con estos estudios se ha observado la presencia de protobacterias patógenas como la Moraxella catarrhalis, el Haemophilus influenza, que forman parte del microbioma, pero que no están causando
síntomas y signos. Es decir, forman parte del microbioma, pero están dominados y no producen enfermedad porque están otras bacterias compitiendo, por ejemplo, con sus nutrientes, como el Corynebacterium y el Propionibacterium. También los lactobacilos juegan aquí un papel importante. De la biografía en la infancia, pasamos a la biografía del adulto joven, ¿no? Estos, pues por el grupo de edad más accesible a hacer estudios, están mejor estudiados. Se han hecho estudios a nivel del microbioma que se localiza en las narinas, en el meato medio, ¿no? O sea, el complejo someatal, en el interior de los senos paranasales, en donde antes se pensaba que eran cavidades estériles, en la nasofaringe y en la orofaringe. Aquí de nuevo hay que hacer, quiero hacer notar, perdón, que el Corynebacterium es un microorganismo muy importante que mantiene sanas a las mucosas en la vía respiratoria superior, así como el Propionibacterium y el Tolosigranulum. Nuevamente menciono que hay microorganismos patógenos como los estreptococos, estafilocoques, hemófilos, incluso pseudomonas en la vía respiratoria superior, que forman parte del microbioma sano y que no están produciendo síntomas y signos, o sea, no están produciendo patología, pero están ahí como gérmenes oportunistas, esperando que o algún factor externo que ocasione una disbiosis, por ejemplo, un tratamiento farmacológico o una infección agregada, como por ejemplo viral tipo influenza o coronavirus, y que empiecen, como su nombre lo dice, como gérmenes oportunistas, a proliferar y entonces sí, a dominar a la microbioma sana y a producir síntomas y signos. También se ha estudiado la biogeografía en el adulto mayor y de nuevo encontramos dominancia de Propionibacterium, Corynebacterium, Bifidobacterium, pero también gérmenes patógenos como Moraxella, como pseudomonas, estafilococos y estreptococos. Veamos cuáles son los hechos ya bien estudiados, bien concluidos en cuanto al microbioma, específicamente hablando de la rinosinusitis crónica. Ahora sabemos que las mucosas de revestimiento de los senos paranasales no son estériles y que en ellas habita una gran cantidad de microorganismos, como los que ya he mencionado. Curiosamente, una de las preguntas que me acuerdo que nos hacían cuando estábamos todavía en la residencia, a manera de un poco de broma, los residentes de mayor jerarquía nos preguntaban a los de menor jerarquía, a ver, ¿cuál es la flora, la microflora característica del interior de los senos paranasales? Y entonces nos ponemos a pensar, ¿cuál será? ¿Cuál será? Y la respuesta chusca de ellos es que pues no había microflora en los senos paranasales porque eran estériles, no se había cultivado ningún microorganismo del interior de ellos. Ahora sabemos que no es así, que en el interior de los senos paranasales habita una gran cantidad de microorganismos que mantienen precisamente sanas a las mucosas de los mismos. Ahora, otro hecho ya bien reconocido y aceptado es que la comunidad microbiana juega un papel muy importante tanto en la patogénesis como en la evolución y el pronóstico de la rinosinusitis crónica, como vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, contrario a lo que mencioné en el punto 1, ¿no? Como broma de aquellos R3 y R4, es que ahora existe una evidencia de un microbioma rico, denso y diverso. Y esas tres palabras son muy importantes, son críticas, ¿no? En las muestras del meato medio en personas sanas. O sea, al hacer el estudio de estos genes 16S ribosomal en personas sanas, con muestras tomadas del meato medio, se ha demostrado que el microbioma en ese lugar es muy rico, denso y diverso en microorganismos. Entonces ya de aquí nos podemos ir dando una idea de que alguna de las características de la patología de la rinosinusitis crónica debe de estar caracterizada por exactamente lo inverso, ¿no? Un microbioma pobre, poco denso y poco diverso, como vamos a ver más adelante.
El microbioma, entonces, contribuye a mantener la salud en las mucosas, sí, pero ¿cómo lo hace? Bien, aquí tenemos un esquema que ejemplifica cómo las partículas del medio ambiente que pueden hacer alergenos, ¿no?, tipo polen o ácaros, pueden depositarse en las células epiteliales de la mucosa respiratoria. Y estas células epiteliales no nada más son un órgano, una mucosa de revestimiento protector, sino que tienen una función inmunológica muy importante. Son capaces de procesar estos antígenos y presentárselos a las células dendríticas que se encuentran en la submucosa. Esta célula dendrítica también va a ser estimulada por diferentes bacterias que se encuentran formando parte de un microbioma sano, que consiste principalmente en Bacteroides fragilis, en Lactobacillus caseius, Streptococcus viridans, Cucordelia, Bifidobacterium, Dolus y Granulum, Propionibacterium y Probotella principalmente. Pero también hay parásitos, no en las vías respiratorias, pero sí en el sistema gastrointestinal. Los parásitos tipo Entamoeba coli, Endolimax nana, Hymenolipis nana, estimulan también a las células dendríticas, pero a nivel del sistema intestinal, del tracto intestinal. De hecho, se ha denominado a los intestinos como el cerebro del sistema inmunológico, porque todos estos parásitos que habitan en los intestinos van a estar mandando estímulos, van a estar presentando antígenos, más bien dicho, a las células dendríticas. En su conjunto, las células epiteliales van a mandar una señalización a los linfocitos T reguladores, mismos que conforman alrededor del 10 al 15% de todos los linfocitos circulantes o glóbulos blancos que circulan en la sangre. O sea, no es un número nada despreciable. Cuando las células epiteliales están siendo estimuladas por alergenos y al mismo tiempo por diferente tipo de bacterias que forman parte de un microbioma sano, el mensaje que van a mandar a los linfocitos T reguladores es, a través de la interleucina 10 y del factor de crecimiento tumoral beta, es: las cosas están bien, estamos recibiendo una señalización sana, y las células dendríticas, al ser estimuladas también con la presentación de estos antígenos por parte de las células epiteliales, por parte de las bacterias y de los parásitos, van a mandar estas señales a los linfocitos T reguladores. Entonces, mientras más estimulada esté la célula dendrítica por diferentes tipos de microorganismos de una microbioma sana, el mensaje al sistema inmunológico va a ser: las cosas están bien. El linfocito T regulador va a secretar interleucina 10 principalmente y factor de crecimiento tumoral beta. ¿Y qué efecto va a tener sobre las diferentes clases de linfocitos? Natural killer, los linfocitos TH1, los linfocitos TH2 y 17, es bloquear su actividad. O sea, frenar al sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque las cosas están bien. No hay necesidad de que se estimulen los linfocitos TH1 contra los alergenos, no hay necesidad de que se estimulen los TH1 contra las bacterias, los TH2 contra los alergenos, los TH17 contra los hongos. ¿Por qué? Porque las cosas, como dice todo este conjunto de interacción, las cosas están bien. Entonces, no hay necesidad de estimular a ninguno de estos guerreros de defensa. ¿Qué pasa cuando hay alteraciones en el microbioma? Bueno, se ha demostrado la presencia de biofilms conteniendo patobiontes, como mencioné hace un rato, que puede ser Moraxella, puede ser Streptococcus, puede ser Haemophilus influenza, puede ser incluso hasta Pseudomonas, que se encuentren presentes en los biofilms, pero tanto de personas enfermas como en controles sanos. O sea, en los controles sanos también pueden estar presentes los patobiontes, pero sin causar síntomas ni signos ni enfermedad. Pero en estas mucosas de los controles sanos hay una gran cantidad de lactobacilos, que estimulan al sistema inmunológico
para que produzcan interferón alfa, beta, interleucina 6 y de nuevo interleucina 10 y mantengan al sistema en equilibrio a pesar de que tenga o que contenga patobiontes. Una rinosinusitis crónica está caracterizada por un colapso en el microbioma, principalmente en el número de bacterias acidolácticas. O sea, si en el microbioma hay una carencia de lactobacilos, va a haber un incremento notable en la especie de tuberculosteárico. Y esto va a ocasionar un desequilibrio que predisponga al sobrecrecimiento de, ahora sí, una bacteria patógena oportunista o adquirida, ¿no? Oportunista como la moraxella o la pseudomonas que ya habitan ahí, o oportunista que puede ser un estafilococo. Seguimos con alteraciones en el microbioma, ¿no? Con un par de conclusiones llevadas a cabo después de este tipo de experimentos. Tenemos un microbioma enriquecido con lactobacilos. Si este microbioma sano, enriquecido con lactobacilos, se agrega una infección viral, la respuesta del sistema inmunológico va a ser apropiada, va a ser medida, tranquila, justa, ¿no? Manteniendo una homeostasis entre el microbioma y el sistema inmune, siempre y cuando el microbioma esté enriquecido con lactobacilos. Si por el contrario no hay lactobacilos, ni Corynebacterium, ni Bifidobacterium, ni ninguna de estas bacterias que forman parte de un microbioma sano, y en su lugar el microbioma está enriquecido con patobiontes, si a este microbioma enriquecido con patobiontes como Moraxella o Haemophilus influenza se sobreviene una infección viral, la respuesta va a ser un incremento en la activación del sistema inmunológico, un ataque desmedido del sistema inmunológico exagerado, lo que va a provocar un daño a las mucosas. Este daño a las mucosas va a traer una mayor activación inmunológica sostenida y una disbiosis en el microbioma. Y de manera retroactiva, esta activación inmunológica va a ocasionar todavía un incremento mayor en la activación inmunológica. Entonces va a caer en un círculo vicioso de una inflamación persistente, que va a caracterizar a una inflamación persistente. Actualmente se están llevando estudios sobre el microbioma como factor predictivo incluso en el postoperatorio. Y se ha visto que los pacientes que tienen un mejor pronóstico postoperatorio son aquellos que tienen un microbioma rico en actinobacterias, en Propionibacterium y Burkholderia. Tienen una mayor diversidad en el microbioma, una mayor cantidad de microorganismos, rico y diverso, que puede intervenir en la modulación incluso del proceso cicatrizal. Yo, ya después de 20, 25 años de estar realizando cirugía de senos paranasales y de cornetes, no me explicaba por qué unos pacientes cicatrizan tan pronto y tan bien, y otros pacientes tardan muchísimo en cicatrizar y producen una gran cantidad de costras, si la cirugía técnicamente es la misma, ¿no? Y puede ser que la respuesta esté en el microbioma que caracteriza a cada paciente en particular. Y hacer un poco de énfasis también en los mejores pronósticos del postoperatorio, que un microbioma intestinal sano, enriquecido en lactobacilos, por ejemplo, ayuda a una mejor respuesta cicatrizal y un mejor pronóstico postoperatorio. Se ha visto también que el peor pronóstico postoperatorio se observa en aquellos pacientes que tienen una disbiosis, que no tienen un microbioma sano, porque está poco denso y pobre en la biodiversidad de las especies microbianas. Está caracterizado por anaerobios obligados, oportunistas, y por el uso de antibióticos y corticosteroides en el postoperatorio. Conclusiones, entonces. Número 1. El microbioma se encuentra constituido por una gran cantidad de microorganismos. Estamos hablando, obviamente, de un microbioma sano. Microorganismos diversos y variables que interactúan entre ellos para defenderse de otras bacterias y además interactúan con su hospedador, manteniendo una simbiosis. Así se determina hasta cierto punto el estado de salud y enfermedad de los senos paranasales.
Conclusión número 2, ciertas especies han demostrado perfiles protectores contra infecciones de los senos paranasales. Como les comentaba yo, principalmente Corynebacterium, Bifidobacterium y Dolocinogranum y Lactobacillus. Conclusión número 3, la resistencia a las infecciones por patobiontes puede deberse a la limitación de nutrientes y a la colaboración para lograr un funcionamiento óptimo del sistema inmunológico por parte del microbioma. Un microbioma sano que esté limitándole los nutrientes a los patobiontes. Y desde luego que un microbioma sano colabora de manera positiva, que ayuda al funcionamiento óptimo del sistema inmunológico, para que éste no reaccione de manera exagerada, ni tampoco que reaccione de una manera inmunodeficiente. Y la conclusión número 4 es que el futuro en el tratamiento médico y quirúrgico para combatir a los patobiontes, pues va a requerir definitivamente de un estudio y entendimiento de la dinámica entre el microbioma, en este caso de la nariz y los senos paranasales, y el sistema inmunológico. Muchas gracias por su atención y por la invitación.